Deseo que la paz y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Gracias al Señor por concedernos el Señor estar aquí nuevamente ya. Quiero que abran sus Biblias, vamos a aprovechar, ¿verdad?, los momentos. En el libro de los Hechos, el capítulo 4, estuvimos tocándolo el domingo, ¿sí? Parece que sí, pero en la grabación. El verso 19 dice: entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante del Señor, delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios. Si es justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído hasta allí. El relato, ¿verdad?, sigue allí en los versículos que siguen allí, y en los versículos anteriores, ¿verdad?, se trata del milagro que el Señor, ¿verdad?, hizo, podemos decir, el primer milagro por manos de sus apóstoles, ¿verdad?, Pedro y Juan. Y trajo, ¿verdad?, mucha, ¿cómo se dice?, mucha crítica, muchas preguntas, estaban atónitos la gente: ¿cómo está esto? Mira, porque al hombre lo conocían pues de tiempo, ¿verdad?, lo conocían ya de tiempo, que era pues un paralítico, ya estaba de edad, tenía 40 y tantos años, según dice allí, ¿verdad?, el texto. Porque el hombre, dice el versículo 22, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Ahora, ¿verdad?, a mí me ha llamado la atención las palabras de los apóstoles, porque no podemos, en otras palabras, se negaron, ¿verdad?, a lo que les pidieron. ¿Qué les pedían los religiosos? Que no predicaran en el nombre del Señor Jesús. Ahora, pues está escrito en el libro de Joel, está escrito algo sobre este particular, en otras palabras, hablando del nombre. Y todavía hasta el tiempo, me acuerdo años atrás, un hermano que éramos amigos, ya falleció ya hace mucho tiempo. Uno de los días que nos miramos por ahí por la calle, nos saludamos, y me dijo: ya dejen eso del nombre, hombre. Decía un hermano también allá al principio, al hermano Josué, lo oyen en la radio, doctrina, en el templo, doctrina. Bueno, así el Señor sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Amén. Porque es importante la doctrina, la enseñanza. Le dijo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren, ¿verdad? Y hay quienes, bueno, la doctrina, a veces hay quienes no, que aunque son hermanos, ¿verdad?, en la fe y todo, pero no les agrada más que los cantos, las alabanzas. Y las alabanzas y los cantos pues son buenos, ¿verdad? Dios bendiga a los músicos. Amén. Porque también tienen su parte en el ministerio, ¿verdad? Ese es su ministerio, el ministerio del hermano Barr, ¿verdad?, músico y cantante. Oiga, pues está bien, ¿verdad?
Y Dios lo bendiga, es parte también del ministerio de lo que el Señor da para el desarrollo, ¿verdad? De la iglesia y de la gente que viene. Quienes han dado testimonio, ¿verdad? Allá remontándonos allá a los principios del siglo pasado, cuando comenzó el movimiento del nombre. No comenzó en ese año. Tenemos, ¿verdad? Vamos hasta, como decir, siguiendo la secuencia de lo sucedido, y nos lleva pues hasta el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque la iglesia del principio pues creyó, ¿verdad?, en un solo Dios. La iglesia viene siendo hija del judaísmo, por decirlo así. Y el judaísmo, me acuerdo que yo leí una enciclopedia donde decía cuál es la diferencia del paganismo y el judaísmo. Y decía la enciclopedia, mientras que en el paganismo se permite toda clase de dioses, cada quien puede tener su propio Dios, y en el judaísmo no así. Y ahora la iglesia es hija del judaísmo. Y entonces, si los judíos creen en un solo Dios, los observantes, ¿verdad?, en un solo Dios, nosotros como iglesia pues debemos también creer en esa manera, pero no nomás por seguir el judaísmo, sino que porque la palabra del Señor lo dice, la palabra del Señor lo enseña. Amén. Entonces, aquí el apóstol en este verso, los apóstoles en este verso 20, vea, nos hace ver una convicción con raíces, una convicción no por encima, ¿verdad?, sino con raíces, ¿verdad?, fuerte, porque dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero antes de eso, el versículo 19 dice, entonces Pedro y Juan respondiendo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que a Dios. No era justo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando el Señor, antes de ascender, los instruyó, una de las instrucciones que les dijo, ¿verdad?, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran llenos del poder de Dios. Por eso creemos ahora, mayormente los que precedimos, los que tenemos el ministerio, ¿verdad?, del pastorado, comenzando con nosotros, pues debemos de estar llenos de la virtud de Dios, del poder de Dios, porque ahorita pues es como dijo aquel hermano, ¿se acuerda aquella película que miramos de un debate? Era la realidad, había un debate, y dice, ahorita es un descarriate. El pescado grande se come el pescadito chiquito y pues ahí otras cosas agregó, ¿verdad? Y bueno, es verdad lo que dijo, porque ahorita, en lugar de componerse la cosa, se está descomponiendo más. Pero nosotros no debemos de dejarnos ir en las corrientes que hay ahorita. Debemos de mantenernos firmes, fieles en lo que la palabra del Señor. Ahora, yo me hago una pregunta, yo no sé ustedes, pero yo me hago una pregunta aquí en este versículo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahora la pregunta es, ¿qué habían oído los discípulos, los apóstoles del Señor? ¿Qué es lo que habían oído? ¿Cuántas cosas oyeron? Fíjense, hemos dicho que los apóstoles, antes de ser apóstoles, fueron discípulos.
y tuvieron un seminario muy, ¿cómo se dice la palabra? Hay una palabra que se le dice, ¿verdad? Una palabra... Intensivo. Un seminario intensivo que el Señor les dio, de 3 años y medio, porque 3 años y medio fue el ministerio del Señor Jesucristo. Alcanzó, ese fue el tiempo que el Señor ministró, 3 años y medio. Y luego la otra cosa, ¿no sienten caliente? Y bueno, ahí va el hermano. Y el asunto está que, ¿verdad? Pues esos 3 años y medio hemos sacado en cuenta que son la mitad de las 70 semanas de Daniel. Esos 3 años y medio es la mitad de la semana. Y luego quedó otra mitad, que esa ya se hizo, ya no siguió siendo literal de 3 años y medio, sino que el Señor hizo una extensión. Por eso se le llama la gracia de Dios, por la extensión que el Señor hizo de tiempo, porque el tiempo, por eso aquellos hombres de Dios dijeron correctamente cuando ellos estaban. Pedro fue el primero que dijo: en estos últimos días, ¿verdad? Derramó, él declara los últimos días cuando ellos estaban, pero no nomás él, también el apóstol Pablo declara sobre los días que ellos estaban viviendo como los últimos días. Y fíjense cuántos siglos han transcurrido. Ya han transcurrido bastantes siglos que eso dijeron ellos, pero es que el Señor allí, no podemos decir otra cosa, hizo una extensión, y en eso consiste la gracia del Señor. Son 2 cosas que consiste la gracia. Una, oiga, en que no siendo merecedores, fuimos alcanzados por el Señor, y Él nos hizo merecedores. Dice, ¿qué nos dice el capítulo 5 de Romanos? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Lo que dice allí. ¿Qué dice? No se acuerdan. Tampoco yo. Aquí está ya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos justificó por medio de la fe. Y nosotros no nos podemos gloriar en nada, porque el Señor fue el que hizo todas las cosas. Incluso si ahora creemos en el Señor, creemos porque el Señor nos puso esa fe. Él fue, no nosotros. El Señor nos puso que creyéramos en Él. Y oiga, es un privilegio grande lo que tenemos nosotros. Pero entonces seguimos diciendo, ¿qué fue lo que ellos miraron? Podríamos decir, ¿qué fue lo que no miraron? Porque cuántas cosas hizo el Señor. ¿No han leído ustedes el libro de Juan? Que dice que si se escribieran todas las cosas, todos los milagros que el Señor hizo, no cabrían los libros en el mundo. Fíjense. Pero bueno, él estaba hablando en el mundo de aquel tiempo. Pero el punto está que lo que dijo, que muchas cosas, muchos milagros, muchas maravillas, muchas manifestaciones. Oiga, cuántas cosas, cuántas cosas. Lo primero que miramos en el capítulo 8, si no estoy equívoco, de Mateo capítulo 8, se da un caso en donde iban los discípulos del Señor, y el Señor dice el versículo, vamos a ver,
Y he aquí, dice el versículo 24, y he aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, imagínense, mas él dormía, el Señor. Y algunos predicadores, ¿verdad?, han dicho que realmente el Señor no dormía, se estaba haciendo para ver qué hacían sus discípulos. Eso es lo que no dice la Biblia, ¿verdad? Pero dice aquí, y llegándose sus discípulos, el verso 25, le despertaron al Señor diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? No lo conocían todavía. Era el principio, apenas estaban tratándolo. Es como lo que pasa con nosotros cuando el Señor nos llama. Tenemos un principio, todos tuvimos un principio, y cómo nos llamó, y qué nos sucedió, qué pasó, qué cosas miramos, qué cosas oímos, qué cosas entendimos, cuántas cosas hizo el Señor, ¿verdad? Y oiga, y luego sigue haciendo, porque el Señor es maravilloso. Él es un Dios de maravillas, un Dios de milagros, ¿verdad? Y oiga, cargamos, cada uno de nosotros cargamos un testimonio, cómo el Señor obró en nuestra vida. ¿Cómo? Aquí tenemos a un hermano muy amado, el hermano Fernando. Todos son amados, no se vayan a sentir nadie. Todos son amados, hasta el hermano Casimiro también, somos muy amados. Y se me olvidó. Y oiga, todos tenemos, ¿verdad?, un testimonio cómo el Señor obró en nuestras vidas. No se nos olvide, no se nos olvide cómo el Señor obró, cómo vinimos a creer en el Señor, cómo nos vinimos a entregar. Es algo que no se nos debe de olvidar, ¿verdad? Y ponerlo, ¿para qué? Para que nos sirva también, para el día que nuestra condición humana, ustedes saben que siempre está opuesta a la voluntad de Dios, nuestra condición humana, y cada quien agárrese. Si alguno de ustedes dice: yo no, mentiroso o mentirosa, porque todos pasamos por eso. Nuestra humanidad, oiga, a veces brotan los deseos que no agradan a Dios, nos brotan. Pero por eso tenemos que tener en mente de dónde venimos, qué estamos haciendo. Somos un pueblo especial, y no lo digo yo, lo dijo el Señor. Mire lo que dice allí en el último capítulo, como dice, del Antiguo Testamento, el último libro. ¿Cómo? Malaquías dice, el verso 15 dice: decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, y también los que se hacen impiedad son los prosperados, bien que tentaron a Dios, escaparon. No lo está diciendo en una forma positiva, fíjense bien cómo lo dice. Entonces los que temen al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro,
ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Miren, no sé cuánto tiempo tenemos, no lo sé. Y pero ya tenemos algunos meses, ¿verdad? En esta pandemia, ¿cómo se le dice? Pandemia. ¿Cómo? Pandemia. Pandemia. Y tampoco tengo aquí el tiempo. Qué bueno que también le agarraron la onda. Y Ya 6 meses, pastor. ya son seis meses. Más de 6 meses, yo creo. ¿Quién sabe por qué tanto tiempo nos quede? Pero ¿cuántas cosas ha hecho esta pandemia? ¿Verdad? Cambios y cosas, y miren, todos enmascarados, menos yo. Pues aquí lo traigo. Aquí la traigo en la bolsa. No se asuste. ¿Verdad? Y pues sí, ha hecho muchos cambios esta cosa que ha venido. Y oiga, pues ya, qué bueno fuera, ¿verdad? Ya andar afuera sin máscara. Pero está bueno, ¿verdad?, que lo hagamos por cuidar al otro. Ha habido hermanos, pastores, acaba de fallecer un hermano, por aquí está mi hermano Moisés. Dios lo bendiga, hermano Moisés. ¿Verdad? Acaba de fallecer el que iba a ser su suegro. Oremos por la familia, entre paréntesis, ¿verdad? Que el Señor los guarde, los cuide, los proteja, ¿verdad? Unos duran un tiempo y otros inmediatamente se van con esta cosa del virus. Pero nosotros los que estamos sanos debemos de darle gloria y honra al Señor. Debemos de glorificar al Señor siempre, todos los días que amanece. Gracias, Señor, por la vida que me das, por la salud y todo, y por todas las cosas, porque nada tenemos que no hayamos recibido de Dios. Nada tenemos que no hayamos recibido de Dios. Me acuerdo siempre que digo ese verso, me acuerdo de un hermano que no podía entenderlo así, sino que él estaba en que nosotros ponemos algo. Y le dije yo, no, es Dios el que pone todo para que creamos en Él, para que le sirvamos a Él. Así de que, hermanos, bueno, lo llevé para acá, ¿por qué? Porque les dije que somos especial tesoro, dice el Señor. ¿Quiénes? Nosotros los que estamos, ¿verdad? Yo me imagino el día que el Señor regrese, va a ser una cosa tremenda ese día. Y lo dice en la Biblia. Hay un libro del Antiguo Testamento que detalla cuántas cosas, lo que va a suceder, los sucesos que van a pasar, las cosas terribles que van a suceder ese día. Gentes que oyeron el mensaje, ¿cuál va a ser su reacción? Va a ser una reacción terrible, ¿verdad? No nomás van a llorar, decía el hermano Efraín, van a bramar, porque el Señor se ofreció y no lo aceptaron, no obedecieron, no creyeron. Oiga, por eso nosotros debemos de darle gracias a Dios en todo tiempo, que el Señor haya puesto esa fe en nuestra vida para creer en Él, pero debemos de seguir manteniéndola.
¿Cómo? Manteniéndola así, que no se marchite, que no se acabe, que no muera la fe. Dice el texto que tenemos allí en el libro de Hebreos, capítulo 10, si no estoy equivoco, el verso 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Y por qué dice que no perdáis? Porque se puede perder. Ahí se han hecho muchos debates, ¿verdad?, hablando de la salvación, unos que se puede perder y otros que no. Y las dos partes tienen sus escrituras, ¿verdad? Pero tiene que haber una parte positiva y otra negativa. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Y luego dice el verso 39, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Dicen gloria a Dios, hermano. Más fuerte. Acabo la máscara no se revienta. Sí, hermano, ¿verdad? Oiga, esto es algo tremendo lo que va a suceder. A mí me gusta repasarlo porque a mí me ayuda. Y a ustedes también les beneficia, ¿verdad?, el recordarlo. Cuando ese cielo que ahora nos cubre se abra para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, oiga, va a ser algo maravilloso. Y luego, oiga, porque dice la Biblia que seremos arrebatados en las nubes. Pablo, cuando escribe su carta a los tesalonicenses, capítulo 4, la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, lo tienen allí, en versículo 13, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El verso 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Lo hemos dicho, lo hemos citado muchas veces y lo vamos a seguir citando cuantas veces venga el caso. Fíjese usted, no vamos a quedar suspendidos en el aire como algunos creen. Hay hermanos, aquí hace años vino un hermano de por allá del estado de Texas y teníamos una arenga con ese punto. Él creía que íbamos a estar suspendidos en el aire. Yo decía: hermano, pero ¿cómo se pone usted a creer tal cosa? El Señor viene aquí a esta tierra, viene a establecer 1000 años de paz, el milenio. Y la iglesia vamos a ser reyes sacerdotes. La iglesia vamos a salir ya no en nuestros cuerpos, sino en cuerpos glorificados. Los que hayan de resucitar y los que estemos en vida vamos a ser transformados. ¿Qué implica la transformación? Dejar de la carne, de ser carne, y estando ya en ese estado vamos a salir una cosa en un abrir de ojos, porque para el Señor nada es imposible. Y entonces
vamos a recibir, esa es la palabra clave. Recibir fue la palabra que a mí me ayudó para entender las cosas como son. Y oiga, vamos a encontrarlo, vamos a recibirlo para venirnos con Él aquí a la tierra. Pero para eso van a suceder cuantas cosas tremendas. Ahora, andaba yo pensando en este día, traía un pensamiento, y mi pensamiento pues era mi preocupación es siempre, pues, ¿qué voy a decir? Y tengo que orar, tengo que pedirle a Dios que me ayude y leer la Biblia, repasar las Escrituras, ¿verdad? Y para que el Señor me dé inspiración en lo que voy a hablar, porque no es cosa de mí, es cosa del Señor, que el Señor nos hable, ¿verdad? Y andaba yo pensando, ¿qué nos falta? ¿Qué falta para cumplirse? ¿Qué es lo que falta para cumplirse? Hay un texto que allí dice el capítulo 3 del libro de los Hechos, ustedes lo han escuchado, los he referido, cuando habla de la venida del Señor, dice que es menester que el cielo tenga hasta la ¿qué? Hasta la palabra, ¿cuál es? La restauración de todas las cosas. Y yo pienso que esa es una de las cosas que falta, que puede acontecer en un momento. ¿En qué sentido? Me acuerdo, entre paréntesis, cuando estábamos en una fiesta allá con mi hermano Miguel Rodríguez, en Nayarit, yo estaba hablando, dando testimonio de un testimonio que el Señor me dio con un anciano de nombre Andrés, y le preguntaba yo, don Andrés, ya va otra vez con sus carnalidades, me decía, porque le preguntaba, don Andrés, ¿es usted hijo? Sí, decía. ¿Es padre? Sí. Y es esposo, ¿verdad? Tiene 3 funciones y usted es uno. ¿Cómo quiere usted reducir al Señor? Si nosotros, siendo reducidos, podemos tener diferentes funciones, porque aparte de esas 3 funciones, como decir, yo tengo, y algunos de ustedes somos abuelos, ¿verdad, hermano Casimiro? Y quisiéramos más nietos, pero ya no, nosotros allí ya no nos metemos. Pero el punto está que me acuerdo que le decía y se molestaba, y estaba yo refiriéndolo en esa ocasión que me tocó estar con el hermano Miguel, y de repente brinca una hermana, ya lo tengo, ya entendí, dijo. Y el hermano se acercó y le preguntó al hermano Miguel, ¿qué entendió, hermana? Que tengo que ser bautizada en el nombre de Jesucristo el Señor. Y gloria a Dios, oiga, por eso les digo, la restauración puede acontecer de un momento a otro. ¿Qué implica la restauración? Pues de volver otra vez, principalmente a una mentalidad con que estuvo, a la mentalidad que estuvo en la iglesia del principio. Y ahí está el libro de los Hechos, estúdielo y verá cómo está precioso el libro, qué dice el libro, varias cosas que dice, interesantes, edificantes. Y entonces, pero falta la otra cosa también, y se está poniendo todo se está, porque son algunas cosas. Yo recuerdo eso. Y luego también recuerdo, ¿verdad?, la profecía de Zacarías 14, que está también para cumplirse, y es precisamente cuando esté esa profecía cumpliéndose, es cuando el Señor regresa, es cuando el Señor viene y pone sus pies ahí donde estaba antes de ascender. Así lo dice el capítulo 14 de Zacarías.
Y es una de las cosas, ¿verdad?, que nos debe de llamar la atención, porque a mí me llama la atención también cuando el Señor habla y dice, los escritores, ¿verdad?, recabaron las palabras del Señor, en donde dice que será como el relámpago su venida. Vendrá en el día que menos lo piensen, pero nosotros como iglesia debemos de estarlo esperando, estar apercibidos, estar, ¿verdad?, ya viene. ¿Y por qué? Porque somos la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué dijo Juan cuando ya cierra su libro, su narración, la narración del Apocalipsis? Dice, cuando dice, ¿cómo dice? Sí, ven. El Espíritu. Ven pronto. Dice, miren, vamos allá al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Y la iglesia dice, ven, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. He aquí vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Pero por acá dice la última, el verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. A Juan, acuérdense que les tocó ver los días que nosotros estamos viviendo, como en una pantalla grande, todas las cosas que están sucediendo y lo que falta de suceder. Lo miró Juan y lo escribió en el libro, ¿verdad? Y entonces, oiga, Verso 17 también, pastor. ¿cómo? El verso 17. El verso 17 del mismo capítulo. Sí. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Qué precioso, Aleluya. qué maravilloso, ¿verdad?, que nosotros entráramos en que nos brotara un deseo ardiente y decirle al Señor, ya ven pronto, Señor, ya ven. Pero a veces la pensamos, ¿verdad? Sí. La pensamos. Estábamos ahorita al principio, ya estamos dialogando con el hermano Casimiro, ¿verdad? Y le dije, hermano Casimiro, tenga cuidado con lo que dice. Las palabras las oye el Señor, ¿verdad? Dijo, no, yo no estoy diciendo, ¿ya se quiere ir? No me quiero ir. Y a veces entramos también en eso, que no queremos irnos, porque estamos muy a gusto aquí, ¿verdad? Y queremos vivir más tiempo. Pero me acuerdo que una vez oí a mi padre decir, ya el Señor me dio bastante tiempo, me dio bastante vida, ya quisiera que me recogiera. Y yo decía, pues no diga, papá, no diga, porque pues nosotros somos los que lo vamos a sentir. Y sí lo sentí, ¿verdad? Se nos fue, a mí el Señor me preparó y yo entendí, no le dije a nadie de mi familia, pero yo traía dentro de mi corazón, mi papá va a alcanzar a cumplir los 100 años y se va a ir. Y así fue. En cuanto cumplió los 100 años, se los festejamos antes, por el tiempo. Y llegó el tiempo, en realidad, cuando completó los 100 años y se fue. Hay quienes me han dicho a mí, usted yo creo que va a vivir igual que su padre. 100 años. No, pues yo no sé, bueno, aunque por adentro como que me da un gustito, que todavía el Señor, pues sí, son 77 años que tengo ahorita, ya quemándoseme, porque pues ya que tanto, marzo completo 78, si Dios me concede. Pero ayer nos invitaron tuvimos una meeting
y iba yo de regreso al carro y me aceleré y le dije al hermano, y me acuerdo cuando caminaba así, mire, así caminaba y caminé, pero por un ratito nomás, porque después y lo bueno es que entré luego al carro y me senté. Pero Dios nos bendiga, Dios nos ayude a cada uno, ¿verdad? Para estar listos cuando Él venga. Comenzamos diciendo, ¿verdad? El texto, ¿qué decía el texto? Capítulo 4 del libro de los Hechos, el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros debemos de ser también igual, porque hemos visto, lo más que hemos visto, pues son nuestra misma persona. Yo me maravillo con mi persona. Ahora que estuvimos allá en Salinas, estuve con la familia y estuve hablándoles a mis familiares, a ¿cómo se llama? Mis sobrinos, muy directamente, ya les estuve hablando, miren, mediten las cosas de Dios, lo que el Señor nos ofrece. Y agarré a uno de mis sobrinos, me hizo llorar, lloré con ellos bastante. Les dije, tú le has hecho la lucha, quieres servirle a Dios, le has hecho la lucha, pero yo pienso que tú quieres hacer las cosas de ti mismo, por eso no las haces, porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. No podemos ni debemos de pensar de hacer las cosas de nosotros mismos, porque no la vamos a hacer. Busquemos al Señor, la ayuda de Dios, y entonces la vamos a hacer. Fíjense el relato, ya estoy aterrizando, ya me falta poquito tiempo. El caso de Pedro. El caso de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pues ya ustedes lo conocen, lo han leído, ¿verdad? Que era muy, ¿cómo se puede decir la palabra, hermano Fernando? Pues muy arriesgado, aventado, sí, intrépido. ¿Dónde está mi hermano Miguelón? Allá está, ¿verdad? Un hermano, ¿cómo crees tú que sería Pedro? ¿Cómo le podemos llamar? Intrépido, aventado, es la palabra más fácil que podemos poner. Inquieto, siempre, yo pienso que Pedro hasta con su compañero se metió en problemas, yo creo. ¿Quién era su compañero? Juan era su compañero. Juan era un joven y Pedro ya un viejo. Y sin embargo tenían un acercamiento entre ellos dos. Pero digo que, ¿se acuerdan que el Señor los juntó y les empezó a decir que iba a ir ¿cómo se llama? A Jerusalén, iba a pasar esto y esto y esto iba a sucederle? Pero Pedro luego intervino y dijo que no vayas, quería decirle al Señor, le dijo que no fueras. No te acontezca nada de eso. Y luego le dijo el Señor, ¿y me van a dejar? ¿Ustedes me van a dejar? Pedro dice, yo no te voy a dejar. Si todos te dejan, yo no te voy a dejar. Entonces, tanto provocó al Señor que le dijo al Señor, mira Pedro, no va a cantar el gallo una vez, cuando tú me hayas negado 3 veces. ¿Y por qué le sucedió? Porque Pedro estaba manifestando una valentía personal, y necesitaba una lección todavía, porque este camino no es
no es como dice el texto, no es con ejércitos, es con el Espíritu del Señor. No se pelea de sí mismo, no se puede. Por eso muchos cristianos, he figurado yo, que comienzan con mucho entusiasmo, pero al último se les acaba el entusiasmo porque no pueden seguir adelante. No podemos ni debemos hacerle la lucha de nosotros mismos, no. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas, ¿verdad?, para vencer las tentaciones, las provocaciones, que, oiga, ahorita todos tenemos provocaciones. Acuérdense que el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo, con mucha ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero en el nombre de Jesucristo vamos a ser vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Así de que, pues Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y ahora, hasta aquí llegamos. Dios los bendiga a los que nos escucharon. Y agradecemos su atención puesta y les invitamos para que el siguiente, ¿verdad?, la siguiente enseñanza también nos acompañe. Dios los bendiga.